Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con la sesión de predicación en este día. Parece ser que la ciudad está convulsionada, y no solo la ciudad, sino el centro del país. Vamos a estar orando por ello también y vamos a estar confiando en el Señor y buscando también nuestro bien y nuestra seguridad. Bien, mis hermanos, sin más, vamos a comenzar. Quiero preguntarte algo muy particular. ¿Alguna vez has viajado? ¿Te gusta viajar? ¿Alguna vez has viajado? Bueno, tal vez usted me podrá decir, sí, a mí me gusta la playa. A ¿quién le gusta la playa aquí, hermanos? ¿A quién dice, ay, a mí me gusta la playa? Bueno, muy bien. ¿A quién le gusta el bosquecito, así los pinos, ir a una cabañita, una fogatita, algo frío, algo rico, un cafecito, un tecito? Muy bien, hermanos, qué padre. Creo que a todos nos gusta viajar, pero hay de viajar a viajar. Hay de viajar ligero a viajar bastante cargado. Verá, cuando yo estaba en el Instituto La Roca, nosotros teníamos que utilizar 3 cambios al día: el cambio de clases, que era un cambio formal, el cambio de deporte y de trabajo, que era pues, un cambio de trabajo, y el cambio pues de la tarde, un pantalón de mezclilla, una camisa, una playera. 3 cambios diarios teníamos que hacer, de tal forma que al finalizar la semana, en mi caso, como yo me hospedaba en una casa en la ciudad, pues tenía que salir con una maleta pesada. No contento con ello, tenía que salir aparte con el bajo eléctrico en su funda. Pues hermanos, ya usted me verá, tenía que caminar 15 minutos para ahorrarme un dinerito, 15 minutos de donde estaba el lugar hasta donde estaba el camión. ¿Alguna vez usted ha cargado algo pesado, hermano? Pues se siente muy pesado, obviamente, se siente muy incómodo. Pero espérense, hermanos, hacía la parada del camión. ¿Y cómo cree usted que venía el camión? Así, hermano. ¿Cómo venía Sergio? No, o sea, no le cabe ni un alma. Ahora imagínese, hermano, la maleta y el bajo. Y me subía, ¿cuánto es? Pues, no, ahí teníamos que pagar. Ahí ponía a ver cómo le hacía y ya pagábamos. Bien, hermanos, era un relajo. ¿Alguna vez usted ha sentido esta incomodidad de ir de esta manera? Pero ahí le va, hermano, porque todavía sumamos a la apuesta a los que estamos ahí en el instituto. ¿Por qué razón? Porque llegaba el momento donde teníamos que venir a nuestra ciudad. Y pues como somos estudiantes, hermano, pues no tenemos suficiente dinero para andar pagando un Uber desde el instituto hasta la central, que te cobran 250, hasta más, hasta 300 pesos. Pues adivine qué hacíamos, hermano. Agarrábamos una maletota, agarrábamos esa otra maleta que teníamos. En mi caso agarraba el bajo también. Pues que Dios me acompañe. Hermanos, era una incomodidad enorme el irme. Hay una motito, pedí una motito para que me llevara hasta el crucero. Ahí iba con las cosas todo apretado. Después, ya que me llevaba al crucero, al camión, tenía que subirme al camión con la maletota bien pesada. Una incomodidad horrible, que la persona que ya se quería bajar tenía que mover por acá las cosas. No, hermanos, era una incomodidad grande. Bien, ¿por qué les digo este ejemplo, mis hermanos? Porque vivir llamado a la soltería es como el primer ejemplo. Es una maleta, es algo incómodo vivir llamado a la soltería, y puedes hacerlo bien, puedes caminar bien en tu llamado a la soltería. El llamado al matrimonio también es incómodo, pero es como llevar maletas más pesadas y más grandes. Tienes una vida de esta forma. No es que uno sea mejor que otro, no es que uno sea mayor que otro. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a lo que Dios nos ha querido llamar. Pero lo que sí nos recuerda la palabra del Señor es lo siguiente: si vives como soltero, cierto es, tendrás una vida con ciertas incomodidades. Hay incomodidades referentes a la soltería, sí o sí. Y si eres casado, también debes de saber que hay incomodidades referentes al matrimonio. ¿El matrimonio tiene más? Sí, como lo vamos a ver el día de hoy, porque tiene más responsabilidad que la soltería. Muy bien, mis hermanos, les voy a pedir de favor, vámonos todos juntos a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Vamos a estudiar de los versículos 25 en adelante. El tema de esta predicación es solteros versus matrimonios. Parte 1, porque vamos a ver 2 partes. Solteros versus matrimonios. Usted conoce esto de versus, ¿verdad? Es como cuando hay una batalla, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Me acuerdo que había un anuncio de eso.
hay ciertas bendiciones, ciertas incomodidades en la soltería, y hay ciertas bendiciones y también ciertas incomodidades en el matrimonio. Esa es una realidad. Mientras usted encuentra allí la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 25, usted debe de recordar, mis hermanos, que los Corintios era una iglesia pequeñita, era una iglesia como esta, más o menos de 50 personas, pero estaban divididos. 50, 70 personas, algunos eruditos, estaban divididos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, no, yo soy de Cefas, otros decían, pues yo soy de Cristo, no importa, y ustedes están muy mal. Y otros decían, no, ustedes también están bien mal, y otros también decían, estás bien mal. Y el apóstol Pablo les dice, esa actitud no debe de existir en el cuerpo de Cristo. Esa actitud no debe de estar en la iglesia de Cristo. Esa actitud no es correcta para alguien que pertenece a la iglesia santa y santísima de Cristo Jesús. Una división de esa forma no debe de existir. Y el apóstol Pablo les dice, hey, sean humildes, hey, dejen su orgullo a un lado, vivan para Cristo, vivan para el Señor. No eleven a los sofistas que hay dentro de ustedes. Pablo y Apolos son uno en el Señor también. Pablo y Apolos predican al Señor. Que Pablo predica un poquito más aburrido, bueno, es parte de su etos, es parte de su retórica. Que este Apolos predica excelente y tiene una retórica maravillosa, excelente. Todos son siervos del Señor, dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo eso. Ya cuando llegamos por ahí del capítulo 5, comenzamos a ver algunas advertencias en cuanto a la inmoralidad sexual. Porque es bien sabido, mis hermanos, que el pecado afecta al ser humano muy particularmente. Y hace raíces en el corazón, muy particularmente con la inmoralidad sexual, con la falta de dominio propio. Y destroza vidas, y destroza matrimonios, y destroza a solteros. El capítulo 7 habla de la belleza del matrimonio y la belleza también de la soltería. Y es lo que hemos estado viendo. La semana pasada vimos acerca del contentamiento en lo que el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado a ser soltero, conténtate en ello. No estés buscando desesperadamente el casamiento, conténtate en ello. Y si el Señor te llama a casarte, gloria a Dios por ello, búscalo, trabaja, prepárate en eso. ¿Estás casado? Conténtate en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa. No que permanezcan igual, sino que busquen trabajar, sino que busquen mejorar. Y cuando hay oportunidades para mejorar, tómenlas, trabajen juntos, mejoren juntos. ¿Y qué sucede si al final del día no podemos mejorar juntos, pastor? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? A Cristo tienes, al Señor tienes. Encuentra contentamiento en Él, porque Él te ha rescatado, Él te ha dado salvación, Él te ha dado una nueva vida. A Cristo tienes. No desfallezca tu corazón, al Cristo tienes. Y es su salvación también. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a leer los primeros versículos del 25 al 28. Del 25 al 28 dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os los quisiera evitar. Pueden sentarse, iglesia. Pueden sentarse. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Evidentemente nosotros tenemos aquí un estrato de la iglesia de los Corintios. Dice el apóstol Pablo a las vírgenes. Aquí usted puede preguntarse, ¿Pablo a qué se está refiriendo con la palabra vírgenes? De hecho, si usted tiene Biblias con otras versiones, usted encontrará que se utilizan diferentes tipos de pronombres aquí. Bueno, ¿qué significa la palabra vírgenes? Bueno, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en lo siguiente. Son varones y son mujeres que son solteros, pero que son también que buscan su santidad, buscan su castidad. Son solteros que buscan su castidad. Y no solamente solteros en este caso, sino que también puede haber aquí personas que han sido divorciadas o personas que las han dejado o los han dejado. A eso se refiere este pasaje con vírgenes. ¿Qué significa? Bueno, varones y mujeres castos que no están casados por
cualquier razón, porque todavía no se han casado, porque los abandonaron. Eso significa aquí. O incluso en algunas otras versiones, si usted tiene NTV, por ejemplo, usted encontrará que se refiere a las prometidas, o sea, o a los prometidos, a una pareja de varón y mujer que estaban comprometidos, que estaban por casarse. Eso es lo que se significa aquí. Cualquiera sea el caso, mis hermanos, el punto es el siguiente. Había personitas dentro de la iglesia que daban su valiosísima opinión y que se creían más santos que Dios y le decían a las personas, hey, a los solteros y a esas personas les decían, hey, yo soy más santo que Dios. Bueno, no le decían así, le decían, hey, si tú no te casas, vas a ser más espiritual. Si tú no te casas, vas a estar más cerca de Dios. Si tú, matrimonios, si ustedes se abstienen de relaciones sexuales, van a ser más puros y van a ser más santos. Entonces había personitas dentro de la iglesia que decían este tipo de cosas, que se creían más santos que Dios e intentaban dar su opinión a las personas. Si no te casas, eres más espiritual. Si no te casas, eres un mejor cristiano. Si no te casas, tienes un mayor estatus delante de Dios. Y entonces el apóstol Pablo aparece aquí y dice, a ver, yo tengo una opinión sobre ello. Yo tengo un consejo sobre ello. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que se me ha dado misericordia del Señor para ser fiel, debo decirles lo siguiente. Bien, estas palabras, mis hermanos, de que el apóstol Pablo no tiene mandamiento del Señor, que él va a dar su parecer, que él ha encontrado misericordia del Señor para ser fiel. Recuerde usted lo siguiente: el apóstol Pablo fue discipulado. ¿Por quién, hermanos, por cierto? ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién discipuló a Pablo? Bueno, él mismo lo dice, el apóstol Pablo dice quién lo discipula en Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 18. Muy bien, Sergio. ¿Quién discipula al apóstol Pablo? Cristo mismo. 3 años el apóstol Pablo estuvo en Arabia, en el desierto, y allí en el desierto de Arabia, él fue discipulado por Cristo mismo. Entonces aquí el apóstol dice, el Señor mientras me estuvo discipulando no me dio algún parecer por sobre ello, pero el Señor ha tenido fiel para que yo sea un apóstol y les voy a dar mi consejo. Ojo aquí, mi parecer. No es vinculante si no quieres hacerlo vinculante, pero voy a dar mi parecer. No vas a pecar si no atiendes a mi consejo, pero voy a dar mi parecer. Ahora, ¿cuál es el parecer del apóstol Pablo? Dice aquí, y nótelo, hermanos, dice, a causa de la necesidad que apremia. ¿Lo notó? Dice, a causa de la necesidad que apremia. Miren, hermanos, Pablo conocía las circunstancias particulares de los corintios. Pablo conocía las circunstancias que estaba viviendo la iglesia a los corintios. En esa iglesia había personas con dinero, había personas sin dinero, había personas que podían tener una mayor adquisición de sus bienes materiales y algunos que podían tener menos adquisición. Bien, usted debe de saber que excavaciones en la región de Grecia y en la región de Corintio, para el año 49 al año 52, se encontró lo siguiente. En esta región pasaron por varios años de hambruna. Había hambre en la región, no solamente en Corinto, en toda la región había hambre, había una dificultad para adquirir los insumos necesarios para la comida. Y de hecho, si usted nota, por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 21 y versículo 34, usted encontrará que precisamente en la iglesia había personas con hambre, con hambruna. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, mis hermanos, que les estoy comentando? Que de acuerdo con la erudición cristiana, esta era la necesidad apremiante. Había carencia económica en la iglesia de Pablo, en la iglesia de los Corintios. Había carencia económica, no había sustento total. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo les digo a los solteros que se queden solteros para que eviten aflicción de la carne. Yo les digo a los casados que se queden casados para evitar la aflicción de la carne. Y la semana pasada hablamos sobre esto, el contentamiento en medio de esta situación. No vamos a hablar sobre ello un poco más. Pero mis hermanos, al igual que cuando vemos a un hermano en necesidad y le decimos con aquella crueldad de nuestro corazón y falta de empatía, hermano, yo sé que tiene necesidad, pero conténtese con lo que tiene. Hermano, yo sé que tiene necesidad,
pero trabaje más. Lo mismo si le decimos a un soltero que tiene el llamado a casarse: joven, conténtese con su soltería. No ande buscando casarse, ya, no busque casarse, conténtese con su soltería. Conténtese así. O si le decimos a un matrimonio que está pasando por problemas: matrimonio, conténtese con su estado matrimonial. ¿Para qué buscar mejor si nunca hay cambios? Hermanos, eso sería una crueldad de nuestra parte. Sin embargo, hay matices que el apóstol Pablo va a hablar en medio de esto y en los cuales debemos ser sabios, abordar para nuestro propio bien. Bien, si ustedes notan, mis hermanos, Pablo es claro en esto. En las circunstancias de hambre por la cual está pasando la región, dice el apóstol Pablo: si se casan tendrán aflicción. Y Pablo quiere evitar esta aflicción. Y uno puede decir: ¿qué estás diciendo, Pablo? Pablo, ¿qué estás diciendo con decirnos esto del hambre y de la aflicción? Hermanos, no es difícil. A ver, pensemos un poco. Está hablando de carencia, está hablando de solteros, está hablando de matrimonios. Él está diciendo: no te cases, porque si lo haces vas a tener aflicción. Hermanos, no es difícil dilucidar qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo está diciendo que a los solteros, si no tienen los elementos necesarios y suficientes para suplir todas las necesidades de un hogar, entonces pospongan su boda, pospongan casarse. Si ahorita las circunstancias que hay en toda la región de Corinto no les da para ustedes mismos, entonces eviten casarse, eviten tener la aflicción del matrimonio. Matrimonios, les pregunto a los que están aquí, ¿estarían de acuerdo con Pablo de que es una verdadera aflicción la incertidumbre económica? ¿Estarían de acuerdo con Pablo en cuanto a eso? ¿Es una verdadera aflicción la incertidumbre económica? Claro que lo es. Ahora, hermanos, nunca vamos a negar que el Señor provee para nuestras necesidades. Yo pienso que todos los matrimonios que están aquí lo han visto. Aquí es el consejo de Pablo. Hay una hambruna y por causa de estas circunstancias, si ustedes se casan, van a tener aflicción en la carne, van a tener aflicción. Recuerdo que hace unos meses, el año pasado en septiembre, la camioneta se descompuso y era un gasto fuerte, era una parte de la suspensión de la zona de adelante y otra cosa aparte. Entonces iba a ser un gran gasto. Y le dije a mi esposa, me acuerdo que le dije a mi esposa ese día no la movimos. Fue un miércoles en la mañana, me acuerdo muy bien. Le dije el miércoles en la mañana a mi esposa: ¿sabes qué? No la vamos a mover porque no los voy a arriesgar a que de repente se les salga la llanta o se les salga toda la bieleta, se llama, se les salga la bieleta de su lugar y allá nos quedemos, o se salga la llanta. No quiero eso. Y quedamos con mi esposa y dijimos: sí, claro que sí, vamos a orar, vamos a ver qué el Señor dice. Miércoles en la mañana. Pues hermanos, para el miércoles en la tarde yo ya estaba hablándole al mecánico. ¿Por qué razón? Porque el Señor es bueno, porque el Señor contesta oraciones, porque unas horas antes me llegó una notificación a mi celular: depósito bancario. Una persona me depositó dinero y entonces le hablé al mecánico, le dije que me hiciera un presupuesto. Pues hermanos, de lo que me han depositado nada más me iban a sobrar 200 pesos. Y le dije: esposa, gracias a Dios por su bendición. La camioneta solamente estuvo un día parada, hermanos. ¿Qué quiero decirles con esto? El apóstol Pablo a los solteros les dice: van a pasar por aflicción. Ciertamente es aflicción, hermanos. Ciertamente quema en el corazón. Pero el Señor siempre es fiel también. De eso no hay ninguna duda. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. El punto aquí, mis hermanos, es que la carencia duele, la carencia duele, la carencia trae aflicción. Ahora, ¿qué sucede cuando un varón se quiere casar y está enamoradísimo? Piensa que va a vivir de amor todos los días y que no importa que se desayunen una papa, que se coman un huevito y que se cenen una lechuga con jitomate. ¿Qué le decimos a estos jóvenes que se quieren casar y que quieren vivir con un huevito, con una lechuga, jitomate y una papa, hermanos? Lo primero que les preguntamos es: a ver, hermano, tú te quieres casar, ¿verdad? Ya tienes una relación formal y te quieres casar. Bueno, ¿cuánto ganas al mes?
Ay, pastor, pues mira, estoy ganando aún el salario mínimo, pero nos amamos. Ya no quiero estar lejos de ella. Es que debería escuchar su voz, pastor, su cabello, su perfume, sus ojos, pastor. Ya me quiero casar, aunque gane el mínimo. A ver, matrimonios que estamos aquí. ¿Aconsejaría a este joven soltero casarse? ¿Aconsejaría casarse a este joven soltero? Estamos hablando de menos de 10,000 pesos al mes para toda la familia, para todos los gastos que se vienen, la renta, la comida, los gastos de transporte, los gastos de vivienda, los gastos externos. ¿Aconsejaría casarse, hermanos? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Cuál sería su consejo, mi hermano? El mismo que Pablo le diríamos: te amamos, pero si no puedes sostener una familia, queremos ahorrarte aflicción. Te aconsejamos no casarte en esas condiciones. Dice el apóstol Pablo: no estás pecando, sí, no estás pecando si te llegaras a casar, pero en la circunstancia en la que te encuentras, joven, no te cases en esas circunstancias. Te vamos a ahorrar aflicción. Sí, no estás pecando, pero queremos ahorrarte aflicción para que no lo hagas. Espera, consigue tu trabajo, construye algo para tu familia, construye algo para que seas de bendición a tu familia, para que tenga lo mínimo para ustedes. Un consejo, mis hermanos, es un consejo, esa es la realidad. Uno aconseja y les dice: espera un poco, no tienes ahorita la solvencia para sostener una familia, espera un poco. Pero ¿qué nos toca, mis hermanos, si de repente nos llega la invitación de la boda y sí se va a casar? ¿Qué nos toca, mis hermanos? Bueno, lo que nos toca a nosotros como iglesia es: mira, joven, te habíamos dicho, pero te amamos y te vamos a apoyar, pero necesitas salir adelante. Te podemos apoyar a que encuentres un mejor trabajo, te podemos apoyar con la iglesia juntos, te podemos apoyar, sí, pero por favor, haznos caso. Si ya no lo hiciste, bueno, ni modo, lo apoyamos. Y usted puede decir: pastor, pero es que le dijimos previamente y fue un cabezón y no nos hizo caso, y fue una cabezona y no nos hizo caso, que iban a vivir de amor, nos decían. Bueno, hermanos, usted sabe que cuando uno se enamora, las neuronas se apagan, ya no hacen sinapsis unas con otras. Bueno, los apoyamos para que sigan adelante, porque ya son un matrimonio. Ahora también hay jovencitos que de repente tienen un estándar altísimo. No, si no, yo no gano un sueldito de 50,000 pesos, yo no me voy a casar. No, tampoco, hermano, o sea, no se trata de eso. Eso se revisa con consejos, se revisa con planeación y se analiza con observación para que ustedes puedan tomar esa decisión. Y en cuanto a las mujeres solteras, es lo mismo. Si las condiciones para casarse no son las mejores, oren para que sean mejores condiciones, esperando en el Señor. En pocas palabras, mujeres, no se casen con el primero que encuentren. A nosotros se nos vende esta idea de los K-dramas, se nos vende esta idea victoriana del romanticismo, donde se nos enseña, ¿cómo se llama? Jane Austen, El orgullo y prejuicio, ¿no? Donde ahí las manitas se tocan y sienten cositas unos con otros y cuando se hablan poquito y bueno, ese es el romanticismo. Miren, hermanas, es lindo, es bello cuando eres amada, cuando te aman y cuando amas tú también. Es lindo, es bellísimo eso. Claro que sí, es bello, es lindo, pero eso se va terminando. Debes de saber eso. Claro que debemos trabajar en eso, pero eso se va acabando. Los sentimientos, hay una frase que dice así: los sentimientos te sentimienten. Los sentimientos te sentimienten. Te van mintiendo poco a poco. No te cases con el primero que encuentres y que te haga sentir maripositas en el estómago y que te haga sentir bonito. No, ve cómo se relaciona el varón con su familia. Ve cómo se relaciona el varón con su iglesia. Ve cuál es el hambre de Cristo por ese varón. Ve cómo está su estado financiero de ese varón también. Eso no es interés, simplemente revisar cómo está esa situación. Si es un varón trabajador, si va a haber sufrimiento en esa área. Oh, pastor, pero yo también puedo solventar
Los gastos del hogar, pastor, yo también puedo trabajar. Ah, excelente, excelente. Pero no olvides que cuando te casas adquieres responsabilidades. No puedes vivir como vivías tu soltería, joven, mujer. Así nos casamos, pastor, no importa, yo también mantengo el hogar. Y uno les dice, bien, ahorita no veo que sean las mejores condiciones. Dios llama al varón a ser el proveedor primordial del hogar. Claro que puede la mujer trabajar, nadie está diciendo que no. Pero aquel es el varón primordial del hogar para que la esposa pueda afanarse, si podemos decirlo así, pueda desarrollarse en el servicio del hogar, en el servicio a sus hijos, en el servicio a su esposo. Si esto se puede. Esto es lo primero que debe de estar cubierto en una familia. Eso es lo primero de la forma en que el Señor lo estipuló para nosotros como iglesia. Si tú cumples esto, adelante, adelante, puedes trabajar. Nadie está diciendo que no. De hecho, nuestra sociedad, que haya solamente un salario es muy complicado para solventar una familia. Vivimos en una sociedad que tristemente sacó al varón y lo metió a trabajar y le pagó muy poco, y entonces dijo, pues vamos a sacar a otra persona también del hogar y vamos a pagarle menos también, pero que sean dos haciendo el pago de una sola persona. Y nos mienten las personas que están en los poderes. No se vive con el salario de una persona, es lo que quiero decir en este caso. Y no es malo que la mujer trabaje, tampoco estoy diciendo eso, pero que sí adquieren responsabilidades al llegar al matrimonio. Eso sí estoy diciendo. Y Pablo aconseja, ok, si las condiciones no son las mejores para casarte, pero si te casas, bueno, no estás pecando. Pastor, ¿pero qué de los casados? Porque aquí no solamente habla de los casados. Bueno, ¿qué de los casados? Imagínate si en una hambruna como la que estaban viviendo, el varón que de esas culturas era el sustentador primordial del hogar, abandona a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo quedaría esa mujer? ¿Cómo quedarían esos niños? Quedarían en medio de una crisis. No es agradable delante de los ojos de Dios la separación de entrada. Y en esa situación los deja expuestos doblemente peor. Bien, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí entonces? Hermanos, el matrimonio no es malo. La soltería tampoco es mala, depende de lo que el Señor te ha llamado a hacer. El Señor te ha llamado a ser como soltero, a casarte, cásate entonces. El Señor como casado te ha llamado a amar a tu esposa, ama a tu esposa entonces. Pero se requiere varones, una masculinidad de Cristo bien desarrollada cuando nos casamos. Varones, si nuestro rol se ha de definir como algo dentro de nuestro hogar, es como fortaleza en medio de nuestro hogar. Mientras nuestra esposa y nuestros hijos duermen, a nosotros el Señor nos pide que busquemos el sustento del hogar mientras esto se pueda, como le estoy diciendo. Fortaleza a los varones y una feminidad bien desarrollada en Cristo también para nosotros como varones, y para las mujeres también. A las mujeres para que desarrollen una gentileza dentro de su familia, dentro de su hogar. Porque donde hay inmadurez de ambas partes, hay peldaños todavía extras de sufrimiento. De tal forma que el Señor nos llama a ambos a enfocarnos en el Señor, a hacer lo que nos corresponde. No va a ser igual. A ver, casados, les pregunto, ¿nosotros podemos vivir nuestra vida como la vivíamos de solteros ahora que estamos en un matrimonio? No. ¿Tienes hijos? Menos. Antes yo me acuerdo cuando estaba soltero, no, pues uno se podía dormir a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, viendo algo, yo qué sé, ¿no? Así desvelándose o platicando ahí con amigos, hermanos en Cristo, yo qué sé. 2:30, 3 de la mañana podíamos unos dormimos y levantarnos a las 5 como lechuga bien fresca y vámonos. 6 de la mañana, 7, lo que tengamos que hacer. Lechuga bien fresca y vámonos. Ya después nos casamos. Bueno, ya la esposa ya se cansa más rápido, o el esposo se cansa, o no tiene esa cultura. Bueno, tenemos que irnos más temprano. Ya tenemos hijos. Bueno, el niño tiene que dormir temprano. Niño, bebé, tiene que dormir muchas horas. Y mucho depende efectivamente de dónde estemos en nuestra circunstancia de vida. No vamos a poder vivir en un matrimonio como vivíamos de solteros. Eso es imposible que lo hagamos.
porque evidentemente adquirimos responsabilidades, que es lo que está diciendo Pablo. Y sobre estas responsabilidades que adquirimos, tenemos que ser varones del Señor y tenemos que ser féminas del Señor, precisamente para hacer la voluntad de Dios que nos corresponde y que Él nos ha llamado, como varones y como mujeres. Bien, ¿qué dice el versículo 29 al 31, mis hermanos? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Esto es lo segundo que vamos a ver hoy, mis hermanos. Vive para la eternidad. Vive para la eternidad. Hay una frase que es muy realista. Estaba pensando en la semana. Muy realista para todos nosotros. Es una frase latina que dice así: memento mori. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Pensar en la muerte no siempre es grato, sobre todo cuando nuestra mente divaga en cómo es que el Señor nos va a encontrar. ¿Sufriremos mucho? Nos preguntamos. ¿Estaremos en la sala de un hospital conectado a un respirador, conectado a sueros, con medicamentos intravenosos? Estaremos, ¿cómo el Señor nos va a encontrar? Recuerda que morirás. Hermanos, sin embargo, esta es una realidad en las Escrituras. ¿Cuál es la realidad de las Escrituras? Moriremos, pero tendremos vida con Cristo y seremos resucitados en nuestros cuerpos glorificados con Cristo juntamente. Sí, moriremos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la palabra del Señor nos recuerda que este mundo, todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo lo que hayamos construido en este mundo, todo por lo que hayamos puesto nuestras inversiones, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo, también será destruido. Todo por aquello que nos habíamos afanado por debajo del sol será también destruido. Y solamente quedará aquello que fuimos delante de Cristo, aquello que somos delante de Cristo. Eso es lo que va a quedar para la eternidad. Eso es lo que va a saltar para la eternidad. El tiempo es corto, iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El tiempo es corto. Solteros, el tiempo es corto. Matrimonios, el tiempo es corto. No hagan caso a las pequeñeces, en pocas palabras, matrimonios. Sigan adelante, restauren su matrimonio cuando hay que restaurarlo, salgan adelante. Dejen pasar las pequeñeces, como dice el Proverbios. Es de sabios, precisamente, pasar por alto las ofensas. Restauren su relación matrimonial, reconcíliense cuando esto sea necesario en sus propias vidas, porque mis amados hermanos, la trompeta va a sonar. ¿Y cuáles de todas las cosas por las cuales nos afanamos nos vamos a llevar cuando la trompeta suene, mis amados hermanos? Ya sea que hayamos muerto o ya sea que estemos vivos, ¿qué de todas las cosas por las cuales nuestro corazón se afanó nos vamos a llevar hacia la eternidad? La respuesta es nada, hermanos. Nada nos vamos a llevar a la eternidad, salvo lo que fuimos y lo que somos en Cristo. Eso sí. Así que es necesario, mis hermanos, que vivamos constantemente con la expectativa de que nuestro Señor viene, de que nuestro Señor regresa, de que la trompeta va a sonar, de que habrá un juicio al cual tendremos que comparecer, de que vivamos nuestra vida con una expectativa de la eternidad, porque esta tierra va a perecer. Y Pablo hace un énfasis, mis hermanos, aquí, y va a hacer un énfasis, de hecho es bien clarísimo para todos nosotros. ¿Cuál es el énfasis que va a hacer aquí? Repita conmigo esta siguiente palabra: ídolos. De nuevo, ídolos. Pablo va a hacer un énfasis a los ídolos del corazón, empezando por un ídolo aquí: el matrimonio. Fue Juan Calvino quien dijo que nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos.
¿Qué es un ídolo? ¿Y por qué son tan peligrosos? Pastor, yo sé que es un ídolo. Un ídolo son los yesos y las pinturas y los vitrales que tienen los católicos romanos, que van, se hincan, los besan y les oran. Esos son los ídolos, pastor. Miren, hermanos, la realidad es que tanto romanistas como protestantes en el tema de ídolos no estamos muy alejados. Nosotros nos sorprendemos de que un romanista traiga un yeso cargado y vaya de rodillas de unos por otros, caminando de rodillas, de rodillas, yéndose, avanzando. Pero también nuestro corazón puede tener ídolos dentro, y delante de Dios es igual de pecaminoso que el romanista de rodillas con su yeso. De acuerdo con Timothy Keller, un ídolo es cualquier cosa más importante que Dios para ti, cualquier cosa más importante que Dios para ti, algo que absorbe tu corazón, algo que absorbe tu imaginación más que Él, y en lo que buscas sentido. Repita conmigo: sentido, seguridad, valor. Eso es un ídolo. Hermanos, el punto con Pablo aquí es que un ídolo te va a anclar. Ubica lo que es un anclaje. Te va a anclar a esta tierra, de tal forma que en un sentido metafórico es como si el Señor te estuviera elevando para llevarte a la eternidad. Pero cuando tú tienes ídolos, es como si tú solito te pones un cepo en tu pie, y cuando comienzas a elevarte, ahí te mantienes. Pero el asunto es que no quieres quitártelo, el cepo, y te quedas en esta tierra. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar varias cosas. Vamos a encontrar en el apóstol Pablo que hará un énfasis en las relaciones interpersonales, como el matrimonio o el noviazgo. Yo les pregunto algo, a ver, hermanos, les voy a preguntar algo. ¿Un soltero puede idolatrar el noviazgo o el matrimonio? ¿Puede hacerlo un ídolo en su corazón? Sí. O sea, pensar que encontrará sentido en la vida cuando consiga por fin un novio o una novia, sentido en la vida cuando se case, seguridad a su corazón cuando esté en el matrimonio. Claro que sí. Y esas personas generalmente no pueden estar solos, no pueden estar solas, porque en su corazón hay un ídolo, un ídolo. Y el apóstol Pablo hace el primer énfasis allí. ¿Qué más se puede convertir en un ídolo? Bueno, las emociones, dice aquí el apóstol Pablo, los que lloran, los que se alegran. Este ídolo, mi hermano, son estas personas que se arrodillan ante aquel ídolo porque buscan sentir algo, y cuando sienten algo es porque están vivos y buscan sentir a como dé lugar algo. Y los sentimientos comienzan a doblegar sus decisiones, y los sentimientos absorben su corazón, y en los sentimientos buscan sentido, seguridad y valor para vivir. Y cuando no sienten, no hay vida, porque todo lo bueno en la vida es sentir. Hoy sentí a Dios, hoy no sentí a Dios. Y cuando eso sucede, las emociones comienzan a dictar decisiones. No importa si honran o deshonran a Dios. Es que mira, a ver, es que pastor, ¿para qué me está diciendo esas cosas? Mire, la verdad es que Él me hace sentir muy bonito. Mire, la verdad, pastor, es que cuando estoy con Él, cuando estoy con ella, me hace sentir maripositas en el estómago. Pastor, es que yo me siento muy bien con esta persona.
Ok. Pero en el trayecto estás deshonrando a Dios. Esto lo podemos hablar con por ejemplo, con alguien que ha cometido adulterio, que no quiere dejar a la otra persona porque le hace sentir bonito y porque podría tal vez vivir de esa forma y que podría terminar como aquel teólogo famoso, y como aquel teólogo que llevó a la neortodoxia a su punto culmen, Karl Barth, haciendo toda clase de mentiras a su mente para vivir con otra mujer, haciendo todo movimiento en la Biblia para creer mentiras y vivir con otra mujer y fallarle de esta forma a su esposa. Hay un ídolo en su corazón, hay un ídolo en su corazón, está fallándole a Dios y aún así no quiere cambiar. Lo mismo sucede con los solteros, cuando les decimos, mira, soltero, soltera, Dios te está pidiendo que no busques allá de entre aquellos que no comparten tu fe. No busques de entre ellos. Es que me hace sentir bonito, pastor. Y vives por las emociones. Si tienes un ídolo es en las emociones y no quieres dejar el ídolo de las emociones, prefieres deshonrar a Dios que honrarlo, precisamente porque ahí están las emociones. Prefieres rendirle pleitesía, arrodillarte al Dios emociones y quedarte allí. Y no importa lo que el Dios emociones te pida, no importa si te pide deshonrar a Dios, no importa si te pide dejar de orar, no importa si te pide crecer en tus disciplinas espirituales, no importa si te pide dejar de congregarte, no importa. Si me lo está pidiendo mi Dios emoción, lo voy a hacer, aunque deshonra a Dios en el proceso. Eso es un ídolo, mis hermanos. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, no lo hagas. Cuando las relaciones y las emociones te hacen desear más este mundo que el venidero, hermano amado, algo malo está pasando en tu corazón. Algo malo está pasando en tu corazón. ¿Qué más se puede convertir en un ídolo? Los bienes materiales. ¿Qué más dice el apóstol Pablo aparte? Las posesiones. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? El estatus que puedas tener en este mundo. Hermanos, un ídolo te exige. Con un ídolo te vuelves esclavo de sus deseos. ¿Quieres bienes materiales? Te vuelves esclavo de sus deseos. No importa si deshonras a Dios en el proceso. ¿Quieres posesiones? Te vuelves esclavo del ídolo. ¿Qué quieres? ¿Quieres estatus? Te vuelves esclavo de ese ídolo. No importa lo que hagas, deshonrando a Dios en el proceso. Un ídolo te exige y te dice, dame tu tiempo, dame tu mente, dame tu enojo, dame tu frustración, vive para mí, mira un nuevo auto, mira una posición de autoridad. El ídolo te pregunta, ¿qué me vas a dar a cambio? Dame lo que yo te voy a dar, lo que tu corazón desea. Hermano, ¿sabes cómo te va a terminar pagándote un ídolo? Cualesquiera que este sea, en tu propio corazón. ¿Sabes cómo te va a terminar pagando? Con una profunda insatisfacción. Cuando adquiriste todas las cosas que tu corazón deseaba, te toparás con una gran insatisfacción. Cuando adquiriste todas las posesiones que tu corazón anhelaba, te toparás con una profunda insatisfacción. Cuando adquiriste el mayor estatus que podías tener, te toparás con una profunda insatisfacción. Solo Cristo, hermanos, te va a dar satisfacción. Así que vela por tu corazón, iglesia, porque estamos en una guerra. No duermas en tus laureles, iglesia. No te aferres a este mundo, porque todo esto va a ser destruido, iglesia. El único con lo cual nos vamos a quedar, lo único que vamos a llevar, amados hermanos, lo único que nosotros haremos precisamente y lo que nos llevaremos es lo que hemos sido en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos una nueva criatura. Somos en Cristo hechos nuevos. La vida de Cristo está en nosotros. La herencia de Cristo la tenemos nosotros.
hacemos las obras que Cristo ha preparado para nosotros, eso nos vamos a llevar y seremos de igual forma correspondidos por causa de ello, hermanos. Pero lo que quiero decir es esto: ¿qué nos vamos a llevar? Lo que somos en Cristo. Pastor, ¿y lo que hemos hecho? Pues será pasado por fuego. Vamos a ver. Seremos pasados por fuego para ver si verdaderamente era un servicio para el Señor. Y si no, será pasado, serán echados, serán quemados, dice el apóstol Pablo. Pero los que sí, bueno, recibiremos recompensa. Y esa recompensa al final del día se la entregaremos al Cordero, al Cristo. Sí, somos salvos en Él, claro que sí. Pero vela por tu corazón, iglesia, porque estás en una guerra. No duermas en tus laureles. Haz las obras que el Señor ha puesto en tu corazón para hacerlas. Y cada obra buena, tú vas a encontrarte como Efesios capítulo 2, versículo 9. Cuando tú hagas una obra buena, cuando hagas tú algo que glorifique al Señor, te encontrarás haciendo las obras que de antemano Él preparó para que estuvieras en ellas. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Hay cosas bellas, de nuevo, mis hermanos, hay cosas bellas en este mundo que Dios nos las da para nuestro disfrute. Una cosa es disfrutarlas, claro que sí. Tal vez usted me diga, pastor, es que si quiero una casa, pastor. Claro que sí, gloria a Dios por eso. Trabaja por ello, como hablamos la semana pasada. Busca las oportunidades para tenerlas, pero no te afanes si al final del día no pudiste tenerla. Pastor, es que quiero un mejor auto. Está bien, excelente. Un mejor auto, claro que sí. El Señor te da las posibilidades, claro, adelante, pero no te afanes, Señor. Que tu corazón no esté pendiente a eso. Dice el Señor allá en Jeremías 2:13, y hoy te lo está diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, abandona los ídolos de tu corazón que te aferran a este mundo. Déjalos a un lado. Permite que el Señor te lleve a la eternidad. Hermano, este mundo va a pasar. Memento mori. Este mundo va a pasar. Va a pasar. Hermano, ¿qué harás cuando estés frente a la gloria eterna y te des cuenta que desperdiciaste toda tu vida en cuestiones sin sentido? ¿Qué harás cuando te des cuenta de que dejaste a Dios fuera de tu vida y cavaste cisternas, y para colmo cisternas inservibles, como dice el pasaje, que no retienen nada de agua? Te afanaste en cavar esas cisternas, invertiste tiempo, invertiste esfuerzo, invertiste dinero y no retienen agua, inservibles. Desperdiciaste tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Que no te pase, mis hermanos. Qué mejor que tú puedas escuchar delante del Señor, y lo vas a escuchar, hermano, cuando abandones todo esto, si es que ahí está en tu corazón. Y si no está en tu corazón, si no hay ídolos en tu corazón, tú escucharás las siguientes frases de tu Señor, de nuestro Cristo: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque eso sí va a saltar a la eternidad, lo que fuimos en Cristo, lo que somos en Cristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Qué más dice nuestro pasaje, mis hermanos? Versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis a Dios. Bien, aquí vamos al tercer punto, mis hermanos. Diferentes etapas de vida. Diferentes etapas de vida. Miren, hermanos, les voy a decir la verdad. Cuando yo era más joven, de hecho desde que tengo memoria, pero cuando yo era más joven, yo era una de las cucarachas de la iglesia. ¿Sí sabe qué significa ese término? O sea, que estábamos ahí todo el rato. Invertíamos una cantidad de tiempo ahí. Era una cucarachita de la iglesia, hermanos. Había un evento en la mañana, necesitábamos barrer, barríamos, necesitábamos poner sillas, poníamos sillas, necesitábamos en la alabanza, estábamos en la alabanza, necesitábamos apoyar con los niños, apoyábamos con los niños, necesitábamos hacer lo que fuera, ahí estábamos. Porque era joven, estaba soltero, joven y guapo, dicen algunos. Estaba soltero, mis hermanos.
entonces yo podía estar en la iglesia. Recuerdo que cuando estaba en el instituto, lo mismo, hermano, entregaba a veces mi hoja, una hojita por ahí que tiene Sergio que hay que revisar. Anotaba hasta 60 horas en fines de semana donde tenía muy poco tiempo. Muy poco tiempo, no, 60 no, 40 horas, perdón, me fui mucho. 40 horas de trabajo ministerial. Bastante, había días en que del instituto, así como les dije que iba, con una maleta terrible, o sea, llegaba todo con esa incomodidad del camión, pero llegaba a la iglesia. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? Pues lo que hubiera que hacer a 3, 4 de la mañana, hermanos. Estábamos en las iglesias porque podía hacerlo, porque era soltero. Era cucarachita del templo aquí en Uruapan y era cucarachita del templo allá en Guadalajara también. Estábamos allí para servir porque podía hacerlo. Dormir 3, 4 horas, levantarnos a la iglesia para irnos al domingo. ¿A qué nos íbamos al domingo? Pues nos íbamos al devocional, nos íbamos a los ensayos de alabanza, nos íbamos a servir con los adolescentes, con los niños, con los adultos, con los jóvenes. En fin, hermanos, podía dar de mi tiempo para el Señor. En el instituto, por ejemplo, y Sergio está de testigo de eso, los campamentos. En serio que si no eres soltero, en un campamento del instituto, hermanos, o sea, no terminas a la primera semana cansadísimo, duermes 3 o 4 horas y todas las demás horas estás trabajadas, fogueado. Me acuerdo que con mi esposa en algún momento estuvimos en una obra de teatro, terminábamos todo y después nos íbamos a la obra de teatro a las 12 de la noche, terminábamos a las 2, 3 de la mañana, a las 5 ya estábamos en el devocional. No, hermanos, era esfuerzo, era trabajo, era algo que el Señor nos daba exceso de horas para el Señor, porque podíamos hacerlo, porque estábamos solteros. Y el pasaje es claro, hermanos, de hecho el pasaje es clarísimo. Hay bendición en la soltería, pero también hay bendición en el matrimonio. Pero cuando se trata de servir a Dios, ¿quién tiene más tiempo, mis hermanos? Un soltero, hermanos, un soltero sin problemas. Un soltero sin problemas puede ser uno de los pajaritos de aquí de Anástasis, sin problemas. Es que cucarachita se escucha medio feo. Unos pajaritos. Un soltero sin ningún inconveniente puede ser un pajarito de aquí de la iglesia, hermanos. Usted sabe, aquí están los pajaritos todo el tiempo para servirle al Señor. No así los matrimonios. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que en consejería matrimonial cristiana hay un elemento muy recurrente en los matrimonios cristianos, pero sobre todo en los matrimonios que sirven? Dentro de ellos se les inserta el chip de que servir a la iglesia es sinónimo de servir a Dios. Pero no siempre esto es así. Porque cuando tú no estás sirviendo en tu casa con lo que te toca hacer y estás sirviendo en la iglesia, estás fallando a Dios, estás deshonrando a Dios con el llamado, repita conmigo, llamado que Dios te da en este momento. A consejería matrimonial llegan problemas como los siguientes: el hermano, el esposo está en un ministerio, supongamos de alabanza. La esposa está en el ministerio de niños. Las juntas de alabanza son el martes, las juntas del ministerio de niños son el jueves. Tienen hijos pequeños, de tal forma que el varón no puede estar los martes, pero tiene que venir el jueves para dejarla. Tienen que estar separados, en fin. Comienza a haber problemas dentro del matrimonio. Es que ya no tenemos tiempo unos para otros, es que ya no podemos trabajar igual, y es que sí que nosotros amamos al Señor, pero nos sentimos culpables y dejamos los ministerios. ¿Qué podemos hacer en medio de esto? Tenemos a nuestros hijos pequeños y los estamos descuidando, pero sí queremos servir a Dios, y entonces empiezan a estar en una batalla. ¿Qué les decimos a sus matrimonios? No es lo mismo servir a Dios que servir a la iglesia. Tu llamado, por eso lo estoy diciendo ahorita, y es lo que está diciendo Pablo, tu llamado es a tu casa. Solteros hay que son llamados a servir al Señor. Tu llamado es a tu casa, cumple con lo que tienes que hacer en la casa. ¿No puedes cumplir con la iglesia? Está bien, hay más manos que pueden hacerlo. Tú cumple con lo que te toca en tu casa, y si hay tiempo y si pueden hacerlo, podemos buscar la forma de que estén en un solo ministerio para que puedan servir al Señor si quieren servir al Señor. ¿Sí lo notan? No es lo mismo, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que debemos, repita conmigo, debemos, hermanos, debemos enfocarnos en el llamado que nosotros tenemos. No podemos hacer a un lado los llamados que el Dios nos ha dado. Un soltero no tiene esos problemas, claro que no, porque tiene el tiempo.
Claro que hay solteros que tienen su trabajo y no tendrán todo el tiempo del mundo, pero tienen más tiempo que un casado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y miren, solteros, sirvan al Señor de verdad, solteros. No hay mayor placer en la vida, no hay mayor gusto en la vida que servir al Señor. Que tu juventud sea para el Señor. Hermanos, se los dice alguien que era una cucaracha del templo y que si donde estuviera y que sirve al Señor con un placer maravilloso. Miren que, por cierto, tenemos algunos proyectos en un futuro. Solteros, vénganse. A veces nosotros pues tenemos otras cosas que hacer. Vénganse ustedes si pueden hacerlo. Los invitamos, es maravilloso. Nunca se van a arrepentir de esto. ¿Qué dice la palabra, hermanos? El varón tiene responsabilidad delante de Dios, tiene llamado delante de Dios. Y aquí es donde las hermanas dicen, amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del varón, hermanos, de acuerdo con la palabra? Dice aquí, agradar a su mujer. A ver, varones, repiten conmigo agradar. No, a ver otra vez, hermanos. Agradar. Más fuerte, varones. Agradar. Hermanos, nuestra responsabilidad como varones, dice aquí, es agradar. Aquí es donde las hermanas dicen amén, gloria a Dios. Varón tiene la responsabilidad de aresco, es la palabra griega, aresco. ¿Qué es eso? Bueno, la definición es deleitar, es complacer, es agradar a tu esposa. Deleitar, complacer, agradar a tu esposa. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, vas a lograr haciéndolo escuchándola, observándola, conociéndola. ¿Significa esto que la vas a complacer en todo lo que tu esposa diga? Tal vez digan las esposas, amén, sí. No. Escucha esto, varón. Todo lo que esté en tus posibilidades, comunícaselo y complácela en ello. Está en tus posibilidades hacerlo, hazlo. Está en los planes familiares hacerlo, háganlo. Es prudente que lo hagas, hazlo. No está en tus posibilidades, pero puedes esforzarte por eso en un futuro, hazlo. ¿Es un deseo pecaminoso el complacer a tu esposa, en agradar a tu esposa? No, entonces no lo hagas. Obedece a Dios antes que a los hombres, sé fuerte y valiente para ello. Hermanos, a veces no es tan complejo, varones. Usted puede adorar al Señor junto con su familia. 5 minutos. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pueden salir a caminar ahí a la cuadra juntos. Pueden escucharse atentamente. Pueden regalar el dulce favorito. Pueden echar un masajito a los pies. Pueden invitar a su esposa a comer para que ya no haga de comer en casa. Pueden darle un abrazo, pueden darle un beso, pueden poner música y pueden bailar juntos, si así ustedes lo quieren y si así les gustan a ustedes como matrimonio. Los matrimonios son distintos, hermanos, pero usted puede hacerlo, agradar a su esposa, complacer a su esposa. Es lo que dice la Biblia. Ahora, mujeres, si no hay posibilidad de que su esposo complazca, que su esposo le agrade totalmente, usted tiene que tener cuidado, porque de otra forma se puede convertir en la mujer de Proverbios, pero no necesariamente la de Proverbios 31, sino la de Proverbios 27. Una esposa que busca pleitos, dice de Proverbios 27, es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. En pocas palabras, si el varón es responsable de agradar, como dice la palabra de Dios, a su esposa, es responsable, y allí es donde una buena cantidad de tiempo ha de estar en nosotros. ¿Cómo puedo agradar hoy a mi esposa? ¿Cómo puedo agradar mañana a mi esposa? Como varones. Mi esposa me está pidiendo algunas cosas para que yo la pueda agradar. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Está en contra del Señor? Sean fuertes y valientes, varones. Si es posible, háganlo. Si no se puede en ese momento, busquen hacerlo después.
Después el apóstol Pablo nos habla acerca de las mujeres solteras, de las núbiles, de la comprometida. ¿Qué es lo que van a hacer las mujeres, mis hermanos, solteras? Bueno, las mujeres solteras, ¿qué es lo que han de buscar aunque estén comprometidas? Deben de buscar vivir en santidad, deben de buscar crecer en conocimiento del Señor, deben de buscar servir al Señor en donde ellos están. Y es una enorme bendición. Miren, hermanos, qué bendición. Porque aquí el apóstol Pablo habla de las mujeres solteras. ¿Qué bendición es una mujer soltera en la obra de Cristo? ¿Por qué razón? De mi generación del instituto había 2 mujeres solteras, una ya mayor y otra de mi edad. La mayor se fue de misiones, de misionera a la Sierra de Puebla y estuvo muchos años allá compartiendo el evangelio, llevando almas a Cristo. El Señor la usó enormemente para esto. Posteriormente se casó y ahora su llamado es distinto. Ya no pudo hacer esto. Y no está mal. Glorificó a Dios como soltera en las misiones y ahora glorifica al Señor como casada sirviendo a su esposo. No tienen hijos. Lo mismo sucedió con otra de mis compañeras. Se fue a Chiapas a compartir el evangelio. Allá estuvo sirviendo a los niños en una iglesia presbiteriana, en una misión presbiteriana, sirviendo a los adultos, llevando personas a Cristo. Después se casó, ya no pudo hacer eso, pero sirve con su esposo en lo que puede hacer. Testimonios tenemos para aventar para arriba, hermanos, en cuanto a mujeres que sirvieron enormemente en su soltería y que se enfocaron no en estar buscando una pareja, sino en servir al Señor. Y el Señor las bendijo en medio de eso. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la esposa de mi director, Carol Landis. Ella llegó a la sierra de Tecozautla a compartir el evangelio como soltera y dentista. Llevó a cientos y cientos de personas al Señor. Y el Señor la usó como soltera para este fin. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por ello. Usa tu soltería. Usa tu soltería. La casada dice por otro lado, hermanos, aquí anótenle. Dice aquí que la mujer también tiene que agradar a su esposo. A ver, mujeres que están aquí casadas, repita conmigo, mujer, agradar. No, hermanas, a ver otra vez. Agradar. Hermanas, su responsabilidad es agradar a su esposo. ¿Cómo? Deleitándolo, complaciéndolo. Hermanas, no traten mal al varón. Háganle de comer su comida preferida. Ténganle su ropa limpia, planchadita, si es posible. El varón se va a matar todo el día allá al trabajo. Hermana, horníele unas galletitas si se puede. Sean complacientes con su esposo. ¿Significa, igual que con el varón, que usted va a ser complaciente en todo a su esposo? No, no significa esto. No significa esto. Pero si está en tus posibilidades, complace a tu esposo. Que el esposo quiere un masajito en los pies. Bueno, hágale un masajito en los pies, hermana. Viene de trabajar todo el día, ya se lavó sus piecitos, ya está bien. Hágale masajito en los pies. ¿Qué problema hay? Y el varón después también puede hacer un masajito sin ningún inconveniente. No puede usted tampoco complacerlo en todo. Mientras esté en sus posibilidades, hágalo. Si es algo pecaminoso lo que su esposo le pide, no lo haga, porque primero es honrar a Dios antes que a los hombres. El punto de Pablo, mis hermanos, es que ambos deben de servir al Señor de acuerdo con lo que Él los ha llamado. Y aquí llegamos a la conclusión, hermanos. ¿A qué fuiste llamado tú? ¿Fuiste llamado a la soltería? Glorifica a Dios en la soltería. ¿Fuiste llamado al matrimonio? Glorifica a Dios en tu matrimonio. ¿El soltero va a tener sus dificultades? Sí. ¿El casado va a tener sus dificultades? También. ¿Ambos pueden sobrepasar esas dificultades solamente con el Señor? Sí. Y trabajando para ello. O sea, trabajando en su relación matrimonial. Trabajando en su relación con el Señor, el que es soltero, la que es soltera. Recordando lo que el Señor les pide. Vamos a orar, mis hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, cerramos nuestros ojos, terminamos con una oración.
Señor, te damos tantas gracias por sus ricas bendiciones para con nosotros, mi Dios. Gracias te damos por Cristo, gracias te damos por tu palabra, mi Señor. Te damos tantas gracias por esto. Cierto es, mi Dios. Cierto es que tenemos responsabilidades como solteros y como matrimonios. Cierto es también que fallamos, mi Dios, en medio de esto. Pero el punto aquí no es que fallemos, sino qué vamos a hacer con nuestro fracaso. Hemos de darnos por vencidos o hemos de superarlo y agradarte en ello. Claro, mi Señor, que hemos de superarlo y agradarte en ello. Oro, mi Dios, por los solteros que están aquí presentes, para que usted, mi Señor, los llene de su Santo Espíritu y que ellos no quieran querer otra cosa que no seas tú, mi Dios. Que ellos no vayan, no se dejen engañar por los ídolos que pueda haber en su corazón, que puedan ser valientes los hombres y las mujeres aquí, mi Dios, para soportar, mi Dios, en ti. Si los has llamado a esto, si a un soltero lo has llamado al matrimonio, mi Señor, que les dé sabiduría, mi Padre, para tomar las mejores decisiones para su futuro matrimonio y que sea en Cristo, como lo veremos la próxima semana. Mi Dios, oro por los matrimonios aquí presentes, que nos has llamado a este enorme y gran llamado del matrimonio. Los hombres a agradar a nuestra esposa, las mujeres a agradar a nuestro esposo. Señor, oramos para que nos des la gracia para hacerlo, mi Dios. La fortaleza mental, emocional y espiritual para hacer lo que nos corresponde, mi Señor. Esta es nuestra petición en este día, mi Padre. Ayúdanos en nuestras cargas, mi Dios, ayúdanos en nuestra responsabilidad como casados y como solteros. Mi Dios, nuestro país está convulsionado, mi Padre. Nuestra ciudad también, estoy seguro de ello. Oramos, mi Dios, para que usted guarde, nos cuide, nos sustente, mi Señor, durante la semana. Sabemos que el reino de las tinieblas y su miedo que infunde y su temor que infunde suele esparcirse mucho más pronto y mucho más rápido que la paz de Cristo. Pero mi Señor, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdenos, mi Señor, a ser prudentes, ayúdenos, mi Señor, a caminar y a seguir en esta ciudad, mi Señor, llegar a nuestras casas con bien, mi Padre. Llévanos a todos, mi Padre, porque estoy seguro, mi Dios, que hay convulsión en la sociedad. ¿A quién miramos, mi Señor, sino a ti? Solo miramos a nuestro Rey, solo miramos a nuestro Señor. Guarda a la iglesia de Cristo, Iglesia Bíblica Dura para Anástasis. Cuida a la iglesia de Cristo, Señor. Sabemos que lo harás, mi Dios. Creemos en esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.